impresionante. ¿Y funciona? Sí, sí, sí que funciona. Hay que enchufarlo. No se ve la foto. Claro. Es preciosísimo, la verdad que sí. Me encanta. Bueno, estamos aquí con Jesús Fernández, que es empresario y el más gran coleccionista que he conocido de cámaras de todo tipo, visores, cámaras 3D, en fin, de todo en este museo impresionante. ¿Nos quieres explicar cómo empezó tu afición por todo este mundo? Sí, pues mira, yo con 16 años entré a trabajar en una empresa de Barcelona y aunque he estado en el mundo de la fotografía desde los 16 años y he pisado más de 1000 tiendas en España por mi trabajo, en el año 90 aproximadamente, 92, mi esposa me regaló una camarita que Imaginarium, que es una cadena de tiendas, vendía una camarita de 3D de juguete, creo que es una marca Loreo, y las vendía, y me regaló una camarita de fotos porque sabe que me gustaba la fotografía. Entonces me regaló esa cámara y es que la primera vez que vi las fotografías en 3D me quedé enamorado. Porque la cámara incluye también un visor de plástico, de baquelita, que abres y metes la fotografía. Y me quedé alucinado, me enamoré, es que me enamoré ciegamente de la estereoscopía. Luego hice un carrete de fotos de 35 mm que tiene esta cámara, hice fotografías y me aficioné a la fotografía por primera vez en mi vida, con 30 y tantos años, cuando llevaba de los 16 dedicado a la fotografía. ¿Por qué? Porque me gustó, algo de niños, me enamoré. Entonces dije, qué chulo es la fotografía estereoscópica. Entonces cada vez que veía algo de fotografía estereoscópica, lo compraba. Pero no pensando en tener una colección, sino porque me gustaba, era una afición, y compré otros visores, y compré otras cámaras para ganar más calidad, compré algún visor para ganar más calidad, y entonces, sin darme cuenta, un día me encontré con que tenía cientos de visores y de cámaras. Y hoy, en junio del 2023, tenemos unas 600 cámaras estereoscópicas diferentes y tenemos más de 1600 visores estereoscópicos. Impresionante, impresionante. ¿Y cuál es la cámara que tiene más valor económico, digamos? ¿Tienes alguna que digas, tiene un valor, en fin? Bueno, hay dos o tres piezas históricas, bueno, dos o tres no, quizás tengamos unas 30 o 40 piezas históricas. Sé por la historia porque el que me la ha vendido, evidentemente, me la ha vendido con esa historia, ¿no? Y yo sé que es así, ¿no? ¿Lo podemos ver? Pues sí, tenemos, por ejemplo, este visor, que es un visor Kaiser, es un visor de principios del siglo XX, que es un visor que fabricó Ron Store y que era un visor para que simultáneamente 4 personas pudieran ver una fotografía estereoscópica que se podía visualizar con una luz de tungsteno que había aquí dentro de una lámpara. Entonces se sentaban, iban pasando, iba viendo la fotografía. Este visor, que no lleva muchos años aquí en el museo, es bastante reciente, tiene la particularidad de que no hay documentado ninguno más en el mundo. Solo hay una publicidad de una revista de finales del siglo XIX que anunciaba que Rodestock fabricaba este visor. Pero no hay en ningún sitio más este visor, entonces me encanta. Luego tenemos muchos visores ingleses, preciosos, que me enamoran por la calidad. Ya no solamente por la calidad de la imagen, que también, sino porque la madera es madera súper bien trabajada, está hecho con mucho amor. No es el clásico aparato que compras que está hecho, digamos, de una manera industrial, sino que está claro que un ebanista le dedicó muchas jornadas de su trabajo a hacer algo precioso y que luego, que era un aparato además científico, porque en aquellos tiempos, ¿quién se podía permitir tener un visor de esta categoría? Pues una gente con un título o un profesional como un médico. Entonces eran visores muy bonitos. Tenemos una colección de unos 200 visores de pedestal, de estos grandes, y muchos de ellos eran alemanes, franceses, ingleses y algún americano, poco más. Luego tengo otra pieza que es histórica, que es esta.
que este visor tiene de especial que fue hecho para cuando la London Stereoscopy hizo este visor, que como podéis ver está aquí con piel, con marfil. Es un visor que se hizo para la feria presentación, quiero recordar que de la feria del Palacio de Cristal de Londres de 1856. Y este visor, que era pues de Robert Brewster, que fue Brewster fue el que diseñó este aparato. Luego la Stereoscopy, London Stereoscopic Company fue la que lo llevó a cabo, y este visor se vendía en esa exposición. Y quiero recordar que solo hay 3 en el mundo. Uno lo tiene William May, el de Queen, que es un gran coleccionista de estereoscopía, y la reina de Inglaterra tiene uno como este. Entonces, es un visor que no compré hace pocos años, de mucha categoría, y que le tengo mucho aprecio, porque además evidentemente no se usó, porque está nuevo, flamante. Otra pieza que es alucinante, que me estáis pillando aquí y no estoy bien documentado, perdonadme si me he equivocado en alguno de los datos. Este visor es una joya. Es la pieza que más ha pagado foticos por ninguna otra pieza. Lo que tiene de especial es que además de que es único, ahora veréis por qué, porque el fabricante de estos visores a todos le hacía una personalización única. O sea, no solamente fabricaba un visor, sino que cada visor le daba una personalización según el cliente que lo compraba. Pues otra pieza que, bueno, es la pieza principal del museo, porque me refiero que como coleccionista, pues hay que reconocer que Abrin fue un coleccionista de categoría, y que todos hemos visto cómo coleccionaba, y su colección no sé dónde está y dónde ha ido a parar toda su colección, pero lo que sí que puedo decir es que el libro 2 de Abrin, que avisa de su visor, es exactamente este. Entonces, no solamente tiene el valor de que es un visor increíble, de un poco más del mediados del siglo XIX, sino que además el que sale en la portada, que seguro que lo eligió Abrin, porque Abrin seguro que eligió sus 3 piezas principales para sus 3 libros, pues fue este. Y es que cuando yo lo compré, una de las cosas que se me dijo y me gustó mucho es que era el de Abrin, porque cada pieza cambiaban sus piezas. Entonces es una pieza que me gusta, y para mí es un honor tener una pieza de Abrin aquí. Antes, cuando he contado lo de la reina de Inglaterra, era de la feria de la Expo de 1862, que fue donde se presentó realmente la estereoscopía en 3D. Y entonces aquí se vendían daguerrotipos en la feria, de daguerrotipos estereoscópicos, y la empresa, tenemos varios daguerrotipos estereoscópicos de esa época. Estamos muy contentos porque la empresa lo adquirió, porque también es historia en definitiva, ¿no? Entonces quizás se puede decir, que a nivel sentimental para ti quizá es el más importante de toda esta... De toda la colección de estereoscopía, por supuesto, es la pieza principal, y nos encanta tenerla. Sí, porque a veces no coincide el valor económico con lo sentimental. No, porque fíjate, qué curioso, que está puesto sobre una mesa, que no es una mesa, es un visor preciosísimo, y tiene un valor muy grande, porque aunque no es estereoscópico, tiene de especial que son autocromes de una familia de los nobles de Francia del siglo XIX, que tenía toda su familia en placas de autocrome, porque no sé si lo sabéis, el autocrome lo inventaron los hermanos Lumière, y es con una parte de la patata, y sacaron el color. Entonces los cristales con célula de patata, decía. En el museo de ahí de los Lumière lo tienen allí expuesto. Entonces es a todo color. Fijaros que tiene más de 100 años y es espectacular, porque está hecho con mucha calidad, con un formato muy grande, con una calidad tremenda. Entonces esto se merecería ya un vídeo sobre esta pieza. Y la tenemos soportando pues pieza histórica. Luego las cámaras estereoscópicas de madera, como puedes ver, pues son cámaras increíbles, porque son piezas de ebanistería tremendas, casi todas son inglesas o francesas,
Y tenemos piezas históricas como esta, por ejemplo, que hay aquí arriba, que no la vamos a sacar ahora, pero es de un embajador, creo que es el embajador de Francia en Bélgica, que en su castillo tenía esta cámara y tengo todas las fotografías, muchas de las fotografías que hizo este hombre con esta cámara las tenemos también nosotros en nuestra colección. Fantástico. Estos visores son realmente preciosos, incluso a personas que no les guste el 3D como decoración, como estética, son una maravilla, realmente. Claro, además son una obra de marquetería, en algunos casos, de ebanistería, son obras de arte, y se puede ver el empeño que ponía el fabricante de vender un producto óptico, en definitiva, un producto que ahora se ha hecho muy de plástico y muy de hacerlo muy industrial, pero en aquellos tiempos era muy exquisito. Artesanal, totalmente. Fíjate que además hay visores de todo tipo, hay de cobre, hay de bronce, hay de madera, pero también hay de papel caché, curiosamente. Hay visores. Sí, esos son alucinantes. A mí los de marquetería es que me enamoran. Y tenemos una colección bastante grande y de papel maché tenemos porque son difíciles de conseguir y casi todos hay mucho estropeado porque no tienen mucha durabilidad. Pero hay algunos que están intactos. Hay uno ahí que es de la escuela austriaca que es preciosísimo y está impoluto, está perfecto. Y aquí hemos ido guardando todo tipo de visores y estamos muy contentos de la colección que hemos estado consiguiendo. Es increíble, lo más bonito que he visto nunca. Estos son preciosos. Hay algunos muy curiosos, como este. Esto lo voy a contar porque os va a llamar la atención. Fijaros, la General Motors, para vender sus coches en el siglo XX, a principios, con los primeros coches que sacaron, cogían y para promocionar sus coches, cogían, hicieron estos visores, que son de los años 20, 30, y enseñaban sus coches en 3D. Y es la General Motors la que vendía esto. ¿Ves? O sea, publicitariamente ha habido muchas grandes compañías que han hecho inversión en el 3D por lo original, ¿no? Sí, entonces este visor se hizo expresamente por la General Motors para promocionar sus coches. Luego también hubo mucho uso médico, es decir, el 3D se utilizó mucho para uso médico, sobre todo para ver pues la enfermedad de los ópticos tenían, y ahora utilizado también, tenemos muchos aparatos que son de uso médico y de uso militar, o sea, se ha dado muchas utilidades al mundo del 3D. Sí. Y este es el famoso pasillo de las cámaras, que aquí tenemos unas 600 cámaras. Empezamos con las cámaras Coronel, que es una cámara que se popularizó muchísimo en los años 50, una cámara inglesa, que se vendieron miles de visores. Fue otro resurgir que tuvo la fotografía estereoscópica sobre los años 50. Aquí tengo algunas cámaras Bellini. Bellini es una cámara muy bonita, fabricadas en Nancy, Francia, y tenemos una colección de cámaras muy bonitas, espectaculares. Fíjate qué exquisitez tiene. Hay un montón de modelos, pero hay algunos que son verdaderas obras de arte. Las de madera son preciosas. Mira qué cámara más preciosísima. Preciosa. Estas cámaras se han ido sacando. ¿Esta de qué año sería? Esta sería de principios del siglo. Está impecable. Sí, aquí tenemos una colección de fuelles. Hay alguna cámara como esta, que son también, es que es una pasada esta cámara. Esta cámara particularmente, mira, no sé por qué guardo aquí, es una Lizard, es una cámara muy valorada, porque es madera, mira. Es madera, fíjate qué pasada. Además está perfecta, que apenas se ha utilizado. Es una de las cámaras valiosas que tiene la colección. Que no sé por qué, ahí está el valor de la cámara. ¿Algún día No, esta sería de principio, entre 1890 aproximadamente y 1900, sí, finales del 19. Hay algunas cámaras más modernas,
pero estas son cámaras de fuelle. Aquí tenemos muchísimas cámaras de fuelle. Y aquí tenemos, mira, ven aquí, ven, que te voy a enseñar. Mira, esta cámara, por ejemplo, es muy valiosa porque es la Sicristi. Esta cámara tiene de particularidad, fijaros en qué condiciones están. Sacó 3 cámaras, una estereoscópica y 2 monos. Dos cámaras. Son cámaras de puro diseño. Este fabricante se le conoce porque fue el primero que utilizó la cámara para hacer fotografías a gran velocidad. Tenía un obturador que podía fotografiar un caballo corriendo. Y se hizo famoso por eso. Esta cámara particularmente es una cámara que está en unas condiciones perfectas. Es que es muy bonita. Perfectas. Preciosa. Como podéis ver. Y es muy conocida, por lo que te digo, porque fue el primero que montó un obturador para hacer cámaras a velocidad. Aquí tenemos mucha cámara inglesa, cámaras, incluso alguna cámara sueca, como esta. Esta está fabricada, esta cámara la fabricó posiblemente un familiar de Hasselblad, que era sueco. Pues esta cámara es una cámara, fabricación sueca, con una calidad tremenda. No me atrevo a cerrarla porque no se estropee, porque esta es una cámara de fuelle, también que se cierra con su funda, que es una pasada de cámara. Hay cámaras norteamericanas, cámaras francesas. Aquí tengo algún prototipo. Este prototipo, por ejemplo, se lo conseguí a través de un vasco que coleccionaba, hacía fotografía estereoscópica y él mismo se montó un visor y montó un artilugio para poner 2 cámaras esas de mucha calidad y consiguió una calidad tremenda. Y estas son cámaras de gran formato, de fotografía más modernas. Estas son más modernas, pero son de gran formato, de mucha calidad. Cámaras italianas, como esta, que es una cámara muy conocida, que hay muchas en el mercado. Lo que no hay mucho es la duplex, que todo el mundo conoce, la duplex, pero lo que es curioso es que también fabricó para otros. Entonces, Kinak era un fabricante, pero curiosamente duplex le fabricó a Kinak, y esta es difícil de conseguir porque viene con la marca Kinak, que era un fabricante de cámaras monos francés, quiero recordar. ¿Y esto? Este es el visor que fabricó mi amigo vasco, que se fabricaba cosas para el ejército español, y que el hombre, como era muy aficionado y era ingeniero, pues se hizo, y además era manitas, se hizo todo un artilugio, y lo he hecho, yo he hecho fotografías y me han quedado increíbles de calidad. Aquí tengo también una gran colección de cámaras. Esta cámara, por ejemplo, tiene de especial, que es una cámara, que es una caja. Esto es una cámara. Fijaros que es una cámara que hace fotografías por aquí. Y este es el flash. Y entonces viene aquí con su cucharilla, porque se trata de la cámara poder echarle el producto para que luego explotara el flash. Es una cámara preciosísima. Y hay muy poca... ¿Y esta foto es hecha por esta cámara? Sí, porque también puedes hacer fotografías. Me pareció de repente mi padre. No, pues no es tu padre, seguro. No, ya, pero bueno, como eres de Zaragoza y tal, que no sé dónde es. No, pero esto es francés, esto. Sí, aquí en Zaragoza no quedo más, yo creo que suelo ser el único de Zaragoza. Porque yo no soy de Zaragoza, ya sabes, aunque vivo aquí 40 años, estoy enamorado de esta ciudad. Mi padre vivió en París también. Sí. Luego tengo cámaras, esta serie, todo esto que estás viendo aquí es maravilloso, es la Verascope. Esto es todo un mundo, tenemos 150 piezas y hay visores y cámaras. Son las cámaras Jules Richards, esto sí que las habrás conocido, son cámaras muy conocidas. Esta es la cámara Jules Richards, está en la versión americana también, porque llevaron a fabricar también para los americanos, con la marca Bush. Y las cámaras que estáis miles, que son cámaras, la Verascope, que es muy conocida y que es una marca francesa. Y como especial, a ti tú me estás preguntando, ¿y qué cosas tienes especiales? Pues, por ejemplo, está este estuche que utilizaban los vendedores para vender las ópticas de los visores. Que ese es muy bonito, que es de la época. Sí. Y otra pieza muy bonita, que hemos hablado alguna vez nosotros, es este visor, que estaba en un tren, probablemente en el Orient Express. Sí, y entonces esto estaba dentro de la zona de cafetería. Se supone que había 2 o 3 por tren, y entonces la gente podía, en su viaje que duraba días, podía sentarse y ver estampas, fotografías de los países por donde viajaba,
porque además era un visor que estaba completamente hermético, como podéis ver aquí, Sí. y que aquí le dabas y le dabas para poder ir Ahí viendo. pasa. Sí, verás, mira. Puedes ir pasando y viendo fotografías. Ahí se ven fotografías de Francia y se ve de muchísima calidad. Y está cerrado precisamente para que la gente no pueda estropearlo. Está bloqueado. ¿Por aquí? ¿Por dónde? Sí, se ha pasando aquí, mira. ¿Arriba? Se ha ¿Abajo? pasado aquí. Arriba. Creo que he llegado al final. Luego te lo enseño, si quieres. Sí, vale. Luego te lo enseño. Pero esto es una pieza bastante especial Pero sí, porque no vale. se vendió masivamente, sino que se alojó en un tren de estos Tiene preciosísimos, mucha calidad. de mucha calidad, Mucha calidad. y ves, y es un visor especial porque fue hecho para la Compañía Internacional de Vagos Lins de Francia. Viene aquí numerado, está hecho por RF, que es el Richard. Esta es una pieza muy especial. Sí, la verdad que sí. Una pieza muy especial. Y luego cámaras tenemos aquí, pues montones de cámaras, las cámaras alemanas, las cámaras... A mí, aquí no me has preguntado cuál es la cámara que más me gusta, porque todas me gustan, pero he de decir que una de las cámaras que más me enamoró desde el principio fue esta, que me voy a acercar aquí a la cámara para que la vean, que me parece un diseño impresionante. Es una cámara japonesa de 3D. Fijaros qué cosa más bonita. Es una cámara de puro diseño. Y es una cámara que se vendió en los años 60. Es posiblemente una de las cámaras que más me gustan. Me gustan las Viemaster, las cámaras Viemaster, que estas son muy conocidas porque se inundó todo el mundo de vistas estereoscópicas publicitarias en Barcelona. Por ejemplo, hoy todavía puedes comprar vistas estereoscópicas de Barcelona Viemaster Sí, en algunos sitios. es verdad, sí. Luego hay cámaras que son joyas increíbles. Fijaros, de estas cámaras, estas son cámaras que se fabricaron en Inglaterra y en Francia, y son cámaras, esta por ejemplo es una Waxon London, pero también hay de otra marca muy conocida, que aquí te lo pone, vamos a ver cómo se llama la Pisografía, que también es francesa, y sacaron estas cámaras tipo binócular, Sí, pero que realmente sí. hacía fotografías. Parecen los de... Siglo XIX. Es Sí. increíble que en el siglo XIX ya viera esto. Sí, la verdad. Es increíble. Y de estas tenemos toda la serie. Incluso tenemos una que utilizó el ejército, quiero recordar, francés, para hacer fotografías. Es que es como se te dio eso, sí. Sí, porque además se utilizaba luego para poder ver las propias fotografías. Era cámara y visor. visor a la vez. Sí. Muy bonita. Estas particularmente son cámaras bastante pocas. De estas, quiero recordar que hay 3 o 4 en el mundo. De este modelo particularmente, quiero recordar, ¿veis? Es cámara, pero también visor. Esta es una cámara que se utilizó por la Marina francesa. Es fantástico. Son cámaras Es fantástico. realmente... Sí. Y que le voy a llevar aquí hasta la placa Fíjate, fíjate. para poder... Qué maravilla. Luego tengo aquí mucha cámara. Mucha cámara alemana, mucha cámara inglesa. Bueno, otra colección que tenemos, una pequeña colección solo, es de cámaras espía, cámaras miniatura. Ya sabes que vas coleccionando, al final vas adquiriendo cámaras miniatura y dices, otra. Y hoy pues tenemos aquí algunas cientos de cámaras miniatura. Y hay algunas muy bonitas, por ejemplo, esta cámara es la cámara de, según los Guinness, de los récords, es la cámara con película química más pequeña del mundo. Madre mía. Es la cámara Sakura, la Petal, y tenemos las dos, la redonda y la octogonal. Qué bonita. Eso Esta lo cámara llevaban actualmente es la cámara más pequeña que se fabricó con película. Lo llevaban los espías ahí escondidos. Correcto. Incluso tenemos aquí hasta película Wow. de esta propia cámara. Aquí tenemos una película guardada de la que utilizaba. Luego tenemos pues mecheros, encendedores, cámaras de este tipo de reloj, que tenemos varias marcas, que eran Sí. cámaras que se utilizaban como reloj, pero que luego la gente podía utilizar porque tiene aquí un obturador y puede hacer fotografía. Esta es la Fotored Magic, tenemos la Tika, que también es otra cámara
muy bonita, y tenemos la Expo, que son 3 cámaras de reloj muy bonitas. Tenemos la cámara gabardina, que es una cámara que se utilizaba en el siglo XIX, y aunque parezca muy grande, lo que tiene de especial de esta cámara es que el negativo es completamente redondo. Y tiene dentro 6, creo que son 5 o 6 fotografías. Entonces, cuando pasas la película, sale un de esto. Entonces, un negativo redondo que se comparte en 5 compartimentos. Y esta cámara se llama de gabardina porque era para introducir así la gabardina. Sí, además, otras cámaras también que son muy bonitas. Por ejemplo, esta es una cámara de fotos. Esta es una cámara de la Alemania del Este, una cámara rusa, que utilizaban porque lleva paquete de tabaco de verdad. O sea, son cigarrillos de verdad. Son cigarrillos de verdad, aunque esto es un prototipo. Ya. O sea, no es un prototipo, perdón, este se llegó a utilizar. Es una cámara, ahora no me saldrá, pero puede salir el cigarrillo. Podía alojar 2 cigarrillos originales. Qué fuerte. Y esto es un montaje. Y era muy sencilla. John Player es una marca inglesa creo recordar, de tabaco, de lujo. Y entonces la cámara hacía la foto así. De estas tengo alguna más. Y luego están pues las Cesina, que son preciosísimas. Son cámaras, además tenemos la colección completa de las cámaras que sacaron. Y muchas otras, como por ejemplo esta, que es una cámara, que es un bolígrafo. ¿Esto es un bolígrafo? Sí, es un bolígrafo y que hace fotos además bastante calidad. Y además puedo presumir de que incluso tenemos la estereoscópica, que el fabricante sacó una cámara que unió con un soporte, hizo la cámara estereoscópica. Qué bonito. Luego tenemos cámaras, estas que son americanas, si no quiero recordar, son cámaras que también estas las he visto alojadas también en paquetes de tabaco. Estas son cámaras que se alojaban dentro del paquete de tabaco para hacer fotografías. Esas chiquitas tan bonitas. Sí, estas que te has llamado tanto la atención, Nuria, es preciosa, son inglesas, de la cámara, son de la marca Coronel. Antes hemos hablado de Coronel en estereoscopía. Y fijaros qué cámara más bonitas tenemos. Y tenemos todos los colores. Y de esta también tenemos las fundas originales, que son muy monas. ¿Qué pasa? Y tiene la particular de que hacen fotos. Además, se vendieron bastante. Aquí tengo un carrete. Pero además, se vendieron bastantes. Esta no es una cámara espía, sino una cámara pequeñita, miniatura, capricho, sobre todo para las mujeres. Son cámaras para capricho. Igual que todas estas series son cámaras caprichos de pequeño volumen que se utilizaban para... Esta es una cámara, por ejemplo, italiana, que es muy una monada. Es una cámara italiana que también siempre ha ganado muchos premios. Y por último, y con esto acabo, que tengan mucho cuidado, es esta cámara, que es un reloj. Wow. Fíjate, que es una cámara que es un reloj y que hace fotos también de bastante calidad. Qué bueno. Tenemos más relojes en la colección, por ahí abajo. Bueno, nada, no me voy a cortar un pelo. Como carta espía, como cámara espía, está esta, que es la conocida, de James Bond, que es la Minos. Para vuestra información, en el año 82, yo vendía a los detectives de Cataluña, yo era el representante que vendía esta cámara en toda Cataluña a los detectives. Qué bueno. La cámara Minos, porque lo representaba la compañía de donde yo estaba. Y es una cámara que tiene carretes Minos y damos el servicio de revelado en la compañía donde yo trabajaba, la cámara Minos. Que en alguna cámara, en una película de James Bond, sale con esta cámara. Pues es una cámara de mucha calidad. Y lo que tiene de especial es que no necesita flash para conseguir con poca luz. No necesita... Tiene un objetivo muy bueno, muy luminoso y hace que no necesita flash para hacer fotografías de calidad. La cámara Minos es muy bonita. No me he podido resistir. Muy bonitas. Las cámaras Anaka, Nuria, son cámaras fabricadas, ven por aquí. Son cámaras fabricadas, curiosamente, en Murcia. En Murcia, en la comunidad de Murcia. Y son cámaras de gran prestigio y se vendieron por toda Europa. Yo sepa, posiblemente también se vendió en América. Pero es una cámara que tuvo mucha calidad y eran cámaras de estudio, como cámaras de aluminio, y que llegaron a venderse muchas. Yo diría hasta miles se llegaron a vender. Y era una industria
española de Murcia. Pues nunca había visto algo así, la verdad. ¿Ven por aquí? Bueno, aquí cámaras, hay fotos, hay cámaras como esta, que es de un prestigioso fotógrafo francés. Esta ha estado expuesto en un museo de fotografía. Es una cámara que adquirí hace un par de años y es de un famoso fotógrafo de principios del siglo que se dedicaba a hacer fotografías de naturaleza. Que no recuerdo su nombre, pero tiene una obra muy importante de documentación científica. Esta es una cámara Chevalier, que no sé si conoces. Chevalier fue el primer fabricante prácticamente de cámaras de fotos. La primera cámara de Niepce se cree que la cámara era Chevalier. Entonces tenemos varias cámaras Chevalier, que son cámaras también importantes. Y aunque esta también es Chevalier, pero lo que tiene de especial aquella es que es fabricada en Barcelona. Cámara Mampel. Mampel era un distribuidor de cámaras desde principios del siglo, que llegó a fabricar sus propias cámaras. Y bueno, hay muchísimas cámaras Mampel. Nosotros creo que tenemos 3 cámaras. Aquí, en nuestra colección, también tenemos aparatos, visores. Estos son visores anteriores a la fotografía, que eran visores para poder ver imágenes, muchas de ellas hechas a mano, como esto, para ver perspectivas. Este particularmente es un visor tipo libro que se abre y es un visor para ver la perspectiva de la fotografía. Ya, esto por ejemplo son vistas con unas panorámicas tremendas, y a través de los cristales que tienen estos visores, que son de mediados del 18 aproximadamente, esto eran gente que se compraba estos visores para poder contemplar estas vistas con una perspectiva especial. Además, los dos estos llevan la vela para poder ponerlo, porque no existía todavía la electricidad, y se podían ver muy bien. Increíble. Aquí tenemos más cámaras, tenemos cámaras de estudio, sobre todo francesas, que fueron inglesas. Y aquí tenemos el megalotoscopio, que es un visor de mediados del 19, italiano, muy famoso, porque creó estas vistas con esta perspectiva tan especial, y que son muy conocidos en todo el ámbito del coleccionista. ¿Cómo se te ocurrió esta sala con todas las cámaras Kodak? ¿Con qué intención lo hiciste? ¿Qué te pasó por la cabeza? Bueno, es que Kodak es una marca que siempre me ha encantado, porque además del factor fotografía, que es una marca fotográfica evidentemente impresionante, es que para mí Kodak es el amo, el señor del marketing. O sea, Kodak revolucionó el mundo del marketing, yo creo, desde que sus inicios en el siglo XX, a principios, inundó todo de estos colores tan bonitos. Además está estudiado todo desde los inicios. Hasta el nombre Kodak tiene su fundamento en la publicidad. No era el nombre original de la marca, pero puso Kodak como marca. Eastman decidió, vamos a ponerle Kodak en nuestra marca. Entonces cogió el color rojo con fondo amarillo para que llamara la atención. Entonces a mí siempre me ha enamorado la marca Kodak. Desde niño, cuando he visto Kodak, me ha entusiasmado. Es una marca, yo creo que de referencia histórica, como puede ser un Coca-Cola. Entonces, yo que con 16 años entré a trabajar en Montpellier, en Barcelona, en Conseil de Seine, 221, yo allí trabajaba en Fuji, siempre me llamaba la atención que me gustaba más Kodak que Fuji. Entonces, Kodak me llamaba siempre la atención. Entonces, cuando empecemos a coleccionar piezas de Kodak, vimos pues que era imposible de conseguir tenerlas todas. No creo que nadie en el mundo lo haya conseguido, porque además cada país tenía su propio marketing. Estos de Kodak eran muy listos, muy inteligentes, y en España tenían su propia publicidad. Entonces, conseguir todo lo que Kodak ha llegado a inundar el mundo de marketing o de cámaras es imposible. Nosotros tenemos aquí una pequeña representación en torno de unas 3.000 piezas. Tanto como pequeña, pues
unas 3.000 piezas, Es pero la te más puedo grande decir que he que visto nunca. si ahora mismo entrara en Google o en Todo Colección o en cualquier subasta, seguro encontraría piezas de Kodak, porque es imposible de conseguirlas todas, por la cantidad de piezas que se han hecho. ¿Y hay aquí alguna en concreto que sea tu preferida o que tengas alguna conexión especial con alguna de ellas? Bueno, yo como sabes empecé mi colección con las cámaras de 3D, que fue en mis inicios, en los años 90, y cuando empecé a conseguir piezas de Kodak, yo no sabía que Kodak se había metido también en el mundo del 3D. Y curiosamente esta cámara, que es un prototipo, que no hay documentación de ninguna clase, es una cámara Kodak que no sale en ningún catálogo y no sabemos quién la hizo. Se lo hizo la propia Kodak para potenciar su gama de cámaras, su oferta, o fue un usuario que cogió una cámara y con piezas de Kodak llegó a hacer la cámara. Pero esta cámara, cuando la conseguí, creo además en eBay en los años 90 me entusiasmó, porque pensé que estaba comprando un chollo. Y realmente jamás he visto nada ni parecido. Yo creo que es una cámara artesanal, pero no si desde el punto de vista fábrica, que hicieron un prototipo, o un prototipo que hizo alguien artesanalmente. Entonces, es mi cámara posiblemente que más me gusta de Kodak. Pues como decía, Kodak es mastodonte del marketing, es muy particular porque además hacía su propia publicidad para cada país. Un ejemplo muy simbólico es que cuando coronaron a la reina de Inglaterra, que recientemente ha fallecido en el año 1952, hicieron una taza, pero no solamente una taza con la coronación, que eso es muy habitual en Inglaterra, sí, sino que la propia Kodak identificó esa taza para sus los 50 clientes. Celebraron el 50 aniversario de Kodak, que posiblemente sería Kodak Inglaterra, lo que estaban celebrando, y lo celebraron con esta taza de la reina. Preciosa. Luego Kodak, por ejemplo, en el mundo del marketing es muy impresionante porque sacaron muchísimas piezas. O sea, fijaros que hay hasta un boli. Fijaros, esto es... Es un bolígrafo. No, es una maquineta. Esto es una maquineta que se vendía cuando el Concorde hacía París, Nueva York. Sí. Ya había Kodak, ya estaba publicitando el Concorde con esto. Precioso. De estas piezas, creo que recordar que unas 1000 y pico, y podríamos estar hablando de cada una de ellas, porque son historia viva, ya no solamente de la fotografía, sino del mundo, desde el siglo XX sobre todo, que fue cuando la fotografía química, digamos, explosionó y fue debilitándose hasta el final del siglo. Luego aquí tengo muchas cámaras de 35 milímetros que son preciosas. Mira, esta cámara, por ejemplo, me enamora. Esta cámara, ¿sabéis por qué me enamora? Porque incluso hay un cómic de Marvel, que seguro que Disney, que es el otro rey del marketing, saca un personaje que existe, que se llama Cámara, que es una chica periodista, que su arma, digamos, de superhéroe, esta cámara. ¿Es esta? Sí, es una Medallis, que es una cámara que hay dos, la 1 y la 2, tenemos las dos en la colección, pero fíjate lo que pesa, Nuria. Es una cámara muy pesada, que la utilizaba como arma este personaje de Marvel. Sí, entonces tenemos otra cámara, por ejemplo, esta cámara Kodak, es que podría estar hablando de así durante muchas horas. Esta cámara, ¿sabéis lo que tiene de especial esta cámara? Esta cámara es la Kodak comunista. ¿Sabéis por qué? Porque cuando invadieron los rusos la Alemania, en la Segunda Guerra Mundial se quedó con la fábrica que tenía allí Kodak, porque Kodak, que luego ganó el contencioso y consiguieron que le devolvieran la fábrica los rusos de la Alemania del Este, fabricaron cámaras que no ponen marca Kodak, pero son fabricadas en la fábrica Kodak, que tenía en Alemania del Este. Por eso se llama la Kodak comunista. Esta es como un juguetito, eso no debe pesar Sí, nada. es de baquelita, y casi todas las que hay en el mercado tienen una pequeña rotura. Es casi imposible no encontrar alguna, porque son de bastante mala calidad, porque los rusos fabricaban bastante mal de calidad las piezas. Entonces yo podría estar hablando de cada uno de los modelos, porque son modelos súper archiconocidos. Esta cámara, por ejemplo, es muy súper famosa, porque fue una cámara que se hizo para la Feria Internacional de Nueva York. Entonces esta cámara solo se vendió para la feria esta.
para la Expo de Nueva York. Entonces, el que no la compró allí, luego no se puso a la venta. Muy original. Sí, es una cámara de más puro diseño Preciosa. y además de tener la cámara, tenemos una foto original. ¿La hizo esta cámara? Sí, la hizo esta cámara que es de la propia feria y tenemos aquí cositas históricas de los planos y tal de esta cámara. Kodak, he ido comprando cosas que me han ido gustando, pero las retinas son archiconocidas, todo el mundo tiene colecciones de retinas, hay coleccionistas de retinas, pero es que conseguir todo es casi imposible, porque retina no solamente fabricó en Estados Unidos y en Alemania, sino que se fabricó en más sitios. Entonces, aquí tengo cámaras de fuelle. A mí las cámaras, por ejemplo, estas que hay aquí, son preciosas. La ves Pocket es una cámara que tiene de particularidad de que se hicieron súper famosas porque en la Primera Guerra Mundial, al ser una cámara tan recogidita y de fuelle, los soldados la podían llevar en el bolsillo. Entonces esta cámara fue una cámara que se vendió a miles para los soldados que vinieron a la Europa de la Primera Guerra Mundial. Y yo en estos años he podido coleccionar, pues como podéis ver aquí, casi una veintena de cámaras de Spotted, que no es fácil, porque no es difícil, es muy difícil de conseguir todas estas versiones, que son muy bonitas. Son preciosas, preciosas. Sí. Ahí está la cámara Vanity, que estas son muy bonitas. Pues son cámaras sobre todo para las cámaras de señora. Fueron los primeros modelos que sacaron para el mercado femenino. Sí, es una cámara muy bonita. Luego aquí tengo, esta no me quedo sin decirla, porque es maravillosa, me enamora. Mira, esta cámara tiene una historia preciosísima. Esta cámara, que tengo aquí la caja original, un día se dieron cuenta en la posguerra de que le había bajado muchísimo las ventas a Kodak, tenía un montón de mercado y lo que necesitaba era película, que necesitaba vender carretes. Entonces, ¿sabéis lo que hizo? Fue precioso. Esto, posiblemente una de las mejores campañas de marketing de Kodak de todos los tiempos. ¿Sabéis por qué? Porque fueron regaladas todos los que sacaron en el 35 aniversario de Kodak, cogieron y a todos los niños que cumplieron años ese día, no sé si era ese día o ese año, podían pasar por una tienda de fotografías y le regalaban una cámara de estas. Eso lo hicieron a nivel Estados Unidos, y no sé ahora recordar las cifras porque me habéis pillado aquí sin documentación, pero fueron varias decenas de miles de cámaras las que se repartieron. Pero ojo, el negocio no fue regalar la cámara, que también, sino que luego la gente tenía que ir con la cámara a que le repusieran el carrete y le revelaran el carrete. Y eso fue, digamos, la gran campaña que luego estuvo utilizando durante muchas decenas de años Kodak, que era vender cámaras muy económicas para conseguir un mercado esclavo, que se llama. Y eso sociológicamente, yo no entiendo mucho de estas cosas, pero fue brutal, porque llegó a tener el 85% del monopolio mundial de la fotografía Kodak. Y uno de los que posiblemente éxito fue a través de esta campaña de 35 aniversario que Assmann ideó muy inteligentemente. Tenemos aquí muchísimas cámaras, aquí tenemos algunos objetos de laboratorio muy preciosos, aquí tenemos cámaras estereoscópicas, seguro que hay más, pero tenemos muchísimas, las que han ido llevando. Hay alguna que incluso que Kodak, también otra cosa que hacía era comprar empresas competencia. Tenía alguien que vendía cámaras y vendía muchísimas, compro la fábrica y de esa manera meto en mi gran campaña, en mi mundo de fotografía, meto más fuentes de ingresos. Entonces, por ejemplo, estas cámaras fueron fabricadas por fabricantes que él luego compró. Y luego, sí, son preciosas. Y a mí, por ejemplo, las cámaras Instamatic es que me enamoran. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que la única cámara que yo tenía cuando era pequeño era un Instamatic, que teníamos muy pocos recursos. Entonces la Instamatic es como mi cámara, ¿no? La cámara de niño, ¿no? Entonces me refiero, en mi casa teníamos una cámara de estas, que estas son unas de estas para las tiendas americanas, esto incluso, este flash dispara. Si se enchufa, va disparando de vez en cuando flashes. Que esto era para las exposiciones de las tiendas de fotografía americanas. Y tenemos casi toda la serie. Hay alguna que me falta, de algún país de estos que fabricó. Tengo una localizada en México que no tengo y otra en Brasil que no localizo, pero tenemos casi todas las Instamatic. Aquí tenemos también alguna camarita nueva y sobre todo aquello es que me enamora. Todo aquello es marketing puro. Hay 1000 piezas de marketing, las que tenemos, pero son
algo que nunca tendremos todo lo que hay en el mercado. Bueno, pero tienes muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Bueno, yo nunca había, jamás había visto nada igual, la verdad.